Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este videoprograma vamos a, comentar un nuevo bloque. Vamos a hablar sobre las iniciaciones espirituales. Y cuando hablo de la palabra iniciación, me refiero a esa persona que empieza a aventurarse o a descubrir que somos seres espirituales en el cual podemos evolucionar desde nosotros mismos. En este caso vamos a comentar la iniciación desde la tradición esotérica. El esoterismo significa lo oculto, lo esotérico, lo desconocido, lo conocido por unos pocos, donde se nos ha tapado durante miles y miles de siglos sabidurías ancestrales en los cuales nos ayudan o nos ayudarían a evolucionar como seres espirituales dentro de una aventura humana en este plano, tercera dimensión. Pero de eso hablaremos en los próximos videoprogramas. Ahora vamos a centrarnos en la iniciación desde la tradición esotérica. Para empezar, esta iniciación tenemos que hablar sobre un concepto, o mejor dicho, sobre una técnica sanadora que es el Reiki. El Reiki procede del budismo tibetano y conocer la metafísica tibetana nos ayudará a comprender la iniciación. Cuando hablo de metafísica se refiere lo que está más allá de la física que estudiamos de toda la vida, ¿no? La metafísica va más allá de lo que vemos, lo que tocamos, lo tangible. Entonces, el ser humano, como habíamos dicho antes, es un proyecto evolutivo. Es la expresión mental, emocional e instintiva de la energía en evolución. Todos somos energía. Todos. Los reptiles, los mamíferos, nosotros, todos. Las cosas, una piedra, el sol, las nubes, una mesa. Todo está formado por energía. Y hablando de los reptiles y los mamíferos, estos simbolizan la expresión instintiva y emocional. La energía o el tipo de conciencia en la Tierra evoluciona. Evoluciona de forma piramidal y gradual desde una conciencia instintiva hacia una conciencia emocional, mental, transpersonal. Transpersonal se refiere a más allá de la persona, lo espiritual, omnisciente, multidimensional, etc. Que se corresponde con el sistema de chakras. Cada ser humano, nosotros, los animales también, tenemos 7 chakras. Los chakras, chakra en sánscrito significa ruedas. Son esas ruedas de energía en el cual si todo está en equilibrio, funcionaremos bien, tanto a nivel mental como a nivel físico como a nivel espiritual. El ser humano fue diseñado para realizar esta serie de iniciaciones evolutivas, según la tradición esotérica. Cada individuo puede experimentar 7 iniciaciones o estados de conciencia
que coincide con el sistema de chakras, que son 7. También hay más de 7 chakras, ¿no? Pero en principio lo básico serían 7 chakras. La mayoría de la población se encuentra entre la tercera y la cuarta iniciación o nivel de conciencia. Es decir, entre el tercero y el cuarto chakra. El tercer chakra sería el plexo solar y el cuarto sería el corazón, el chakra del corazón, ¿no? Que simboliza como el puente entre los estados inferiores y los estados superiores, entre los chakras inferiores o los chakras superiores, ¿no? Es como el puente, la unión, cuarto chakra, el chakra del corazón. Veamos detalladamente el proceso de la evolución iniciática desde la tradición esotérica. La primera iniciación, digamos, se denomina el nivel de conciencia instintiva, primer chakra. En esta etapa, el ser humano, la persona, vive completamente polarizado en sus instintos físicos, el alimento, la autoprotección frente al entorno y las necesidades sexuales, componen las necesidades, en conjunto, las necesidades básicas, ¿no? El instinto de supervivencia física es lo más importante, ¿no? Es lo que predomina. El primer chakra sería el chakra raíz, ¿no? El chakra está situado en el sacro, ¿no? De la columna vertebral. Se habla, pues, es la etapa del niño, del bebé, ¿no? Y su reto sería la supervivencia física y emocional. Cuando existe un trauma en ese estadio de 0 a 2 añitos, las personas involucionan hacia este chakra. O sea, se quedan bloqueados en ese chakra. Las personas o culturas abocadas a la supervivencia se encuentran en este nivel. Personas excluidas económicamente, se habla del continente africano, ¿no? Bueno, etc. El Homo sapiens vivió en ese estado hasta la aparición de las primeras civilizaciones y se relaciona con el predominio del cerebro reptiliano. Todo ser humano tenemos el cerebro reptiliano, después está el óvulo frontal, ¿no? Que sería el estado de conciencia, ¿no? El estado de conciencia, el cual nos damos cuenta de las cosas, planificamos las cosas. Bueno, esa sería la primera iniciación. La segunda etapa sería el nivel de conciencia emocional, el segundo chakra. El segundo chakra, en este segundo peldaño evolutivo, el hombre oscila entre los pares de opuestos, o sea, el placer, dolor, lo agradable y lo desagradable, entre el querer y el odio, entre la alegría y la tristeza. En esta fase evolutiva el ser humano desarrolla su capacidad de sentir, siendo el deseo el impulso que le motiva a vivir. El segundo chakra simboliza el chakra sexual, ¿no? El chakra del sentir, que está entre el ombligo y la pelvis. Pero, ¿el deseo de qué? Pues de todo aquello que le atrae, que le produce placer, rechazando por tanto todo lo que le incomoda o desagrada, ¿no? Los individuos que están convencidos de que sus deseos son lo que les mantiene vivos, que son el motor de su existencia, y que por tanto solo buscan en la vida el placer, poseen un nivel de conciencia emocional. O sea, son seres emocionales. Somos seres emocionales. La inmensa mayoría de la humanidad se encuentra actualmente en esta fase evolutiva. Sería una mentalidad adolescente. Las personas y culturas demasiado emocionales, como la sudamericana y la mediterránea, denotan una fijación en ese estadio. O sea, se quedan ahí. Cuando existe un trauma entre los 2 y los 7 años de edad, las personas involucionan hacia este chakra. Se relaciona con el predominio del cerebro límbico.
Siguiente, la tercera iniciación. Tercera etapa de iniciación. Sería el nivel de conciencia o del pensamiento concreto. Tercer chakra. Y como habíamos dicho antes, el tercer chakra es el del plexo solar. Desarrollamos nuestro intelecto para satisfacer nuestros deseos. Las ingeniamos, ¿no?, para obtener aquello que nos apetece, que nos gusta, que queremos conseguir. ¿Y qué es el intelecto? El intelecto o mente concreta es la herramienta a través de la cual aprendemos las leyes de la naturaleza, del mundo físico, que se construye vida tras vida computando las distintas experiencias, de forma que, después de experimentar varias veces el mismo fenómeno, el ser humano acaba por descubrir la ley que rige el hecho que quiere descubrir, ¿no? La mente concreta solo informa del mundo material y solo se enfoca poderosamente en las formas físicas. Esto conduce inevitablemente al materialismo. La tercera etapa está dividida entre la tercera etapa A, digamos, y otra etapa que es la tercera etapa B. Y esta se llama el nivel de conciencia integrada, que también está en el tercer chakra. En esta etapa evolutiva, el ser humano realiza un trabajo de integración y de control de los tres niveles inferiores, el físico, el emocional y el mental, con la finalidad de conseguir autodominio, autocontrol. Podríamos compararlo, para entender perfectamente, saber controlar a los tres caballos desbocados, los instintos, las emociones y los pensamientos. De forma que los tres vayan al mismo ritmo, a la misma velocidad, unísono, para que el carro pueda llegar velozmente a la meta y alcanzar la victoria. Cuando un individuo logra someter los tres cuerpos inferiores mediante el esfuerzo de autocontrol, mediante el esfuerzo consciente, el trabajo voluntario, nos encontramos con una personalidad fuerte, integrada, relativamente autoconsciente, aunque seguimos siendo egoístas y separatistas, pues lo que en realidad se persigue en esta fase es la consecución de un yo poderoso, avasallador y autocentrado. El ser humano, al finalizar la tercera etapa, y solo entonces, empieza a sentirse responsable de sus actos, porque antes su mente era incapaz de distinguir entre el bien y el mal. No había discernimiento. Y dentro de la tercera etapa está la tercera etapa, la C, digamos, que es el nivel de conciencia o de pensamiento abstracto. O sea, es el tránsito del tercero al cuarto chakra, que es el momento actual de la humanidad, es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En esta transición, ¿no?, a lo que dicen en la nueva era o los nuevos paradigmas, ¿no?, desterrando el viejo paradigma. En esta fase de la tercera iniciación, tipo C, así, se conoce el éxito, pero también su reverso, también se conoce el fracaso. El fracaso del ser humano en el mundo material actúa como un revulsivo para que éste, por extrema necesidad, empieza a pensar abstractamente, de forma abstracta, dándose cuenta que hay un orden natural que rige la evolución humana y que este orden, obviamente, debe establecerse en base a unas leyes. Observamos que el ser humano, en la primera y segunda etapa, tiene una conciencia primitiva, que podríamos denominar conciencia instintiva de la masa. Más tarde, en la tercera iniciación, a medida que construye su mente y su carácter, posee un tipo de conciencia que podríamos definir como autoconciencia. Y que surge a la vez la conciencia grupal. Ya empezamos a vislumbrar, ¿no? Pero, ¿qué es la mente abstracta? Pues es aquella parte de nuestra mente que nos informa de las grandes leyes universales a partir de las cuales el mundo fenoménico, material, se ha formado
es el mundo realmente de las ideas de Platón, que corresponde al nivel de conciencia en el que están ubicadas todas las ideas arquetípicas de todo lo manifestado en el mundo objetivo. Se trata de un plano supramental, ¿no? Entonces, estas personas transmiten esas ideas arquetípicas a los demás, y estamos hablando de los verdaderos inventores, de los verdaderos artistas, de los verdaderos pensadores, los cuales impulsan hacia este nivel abstracto a los demás, presentándoles nuevas metas, nuevas ideas y nuevos ideales. En esta etapa evolutiva, el ser humano empieza a vislumbrar la arquitectura del universo y a desprenderse de sus razonamientos analíticos reducidos, estrechos, que le impedían la visión del conjunto. Pasamos a hablar de la cuarta iniciación, el nivel de conciencia intuitiva o ángel solar. El cuarto chakra equivale al chakra del corazón. Y es el momento hacia donde nos dirigimos, hacia donde se dirige la humanidad. Pero, ¿quién es este ángel solar? Según ciencia iniciática, es un ser cuya evolución es superior a la humana, y que por amor a ella se sacrifica y permanece constantemente unida a nosotros, a la espera de que adquiramos sus cualidades. La cualidad más sobresaliente de nuestro ángel solar, desde nuestro punto de vista humano, es el amor, pero también posee una cualidad que es inestimable para nosotros, su conocimiento del pasado, del presente y del futuro. El ser humano desarrolla ambas cualidades, el amor y la intuición, a través de la iniciación. La iniciación no es otra cosa que una técnica para conectar con ese ángel solar, con nuestro, que es, al fin y al cabo, nuestro espíritu. Me gustaría aclarar el concepto del ángel solar. Tal vez este término desconcierta a los más jóvenes. Lo podemos sustituir por el término de ser real liberado del karma o del condicionamiento familiar o social, o ser, o digamos, es nuestro potencial, ¿no? Para librarse de la matrix, de este viejo paradigma. Pasamos a la quinta iniciación, el nivel de conciencia impersonal o jerarquía cósmica, quinto chakra, el chakra de la expresión, ¿no? Está situado en la garganta. El chakra de la creatividad, ¿no? Del verbo. A medida que el ser humano desarrolla la intuición, va siendo más y más consciente, no sólo de la existencia de su doble superior, del doble tú, ¿no? De nuestro doble, de que hay otro yo, que es el espiritual, del mundo astral, sino también de la existencia de la jerarquía planetaria y de la posibilidad de relacionarse y de ser admitido en ella como miembro activo, a través de la relación con su maestro, ¿no? Aquí tengo que hacer un hincapié. El maestro somos nosotros, pero no quita de que nos pueda ayudar un maestro exterior, ¿no? Debidamente experimentado en su vida, ¿no? Y no confundir con maestrillos, ¿no? Que nos quieren vender la moto a costa de que nosotros desembolsemos nuestro dinero, ¿no? Y nuestro tiempo. Los místicos, aquellos seres humanos que evolucionan desarrollando especialmente la función psíquica del sentimiento, y los ocultistas, aquellos individuos que evolucionan desarrollando particularmente la función psíquica del pensamiento. Cuando han contactado con la jerarquía planetaria, se preparan para ser admitidos como miembros de ella. Corresponden a este nivel de conciencia. La sexta iniciación, el nivel de conciencia crística, sexto chakra. Sexto chakra es el del lóbulo frontal, ¿no? El llamado, el tercer ojo, ¿no? El ojo que todo lo ve, ¿no? Digamos, es el nivel de conciencia en el cual
digamos, ya estamos, vemos a nivel global, o sea, no solo el árbol, sino todo el bosque, en que nuestra intuición, en que nos basamos en nuestra intuición, ¿no? Esta fase se inicia cuando el ser humano es admitido como miembro de la jerarquía planetaria, en cuyo momento recibe la primera iniciación, llamada el segundo nacimiento, nacimiento del Cristo interno. Después de haber conseguido una perfecta purificación de su vehículo físico y de haber pasado satisfactoriamente las 3 pruebas cruciales de autocontrol de los instintos básicos: sexo, comodidad y dinero, que es lo que se basa, por desgracia, en esta sociedad, ¿no? Pero por suerte, por los, digamos, los poderosos, ¿no? La segunda iniciación, dentro de la sexta iniciación, llamada el bautismo o purificación a través del agua, es la más difícil para los seres humanos, puesto que, como hemos visto, el deseo emocional es el móvil que nos impulsa a tomar fuerza, obligándonos a encarnar una y otra vez en el mundo físico, o sea, la rueda del samsara, ¿no? Las 3 pruebas en las que hay que demostrar nuestro perfecto control emocional son la ambición de poder, el odio y el miedo. Eso es lo que hay que superar, esos 3 obstáculos, ¿no? La tercera iniciación, llamada la transfiguración, la recibe el ser humano cuando ha aprendido a controlar su vehículo mental a través de las 3 pruebas: la del orgullo, la de la separatividad y de la crueldad mental. Y además conoce las leyes que le permiten construir pensamientos creadores. A esta iniciación se la conoce como la transfiguración porque, al producirse, tiene lugar un fenómeno físicamente perceptible. Todo el ser irradia luz a causa del descenso del espíritu. Y ese espíritu somos nosotros. Ese espíritu lo llevamos dentro, no fuera de lo que nos vende la religión. Irradia luz a causa del descenso del espíritu, de la mónada, al posesionarse de sus vehículos de manifestación. El alma y la personalidad están integrados. Y por último, para acabar este videoprograma, vamos a hablar de la séptima iniciación, el nivel de conciencia monádica, el séptimo chakra, el chakra corona, ¿no? Que está en nuestra coronilla. A partir de la tercera iniciación, el ser humano realiza el verdadero trabajo alquímico. Estamos hablando de la alquimia, ¿no? Que es la transformación o espiritualización de la materia y la comunicación de la verdad, tal como él la entiende, al mundo. Sin embargo, los poderes políticos, religiosos y económicos, que se encuentran en la cuarta etapa evolutiva, y quiero añadir también el poder de la ciencia, temerosos de la ley que predica, le persiguen. Entonces, en la cuarta iniciación, llamada la crucifixión, el ser humano se convierte en un maestro de compasión, porque por amor a la humanidad es capaz de dar su vida, si es preciso, renunciando además a su personalidad, que es perfecta. En la quinta iniciación, llamada la resurrección, el hombre termina su largo recorrido por la fase humana, convirtiéndose en un maestro de sabiduría. Después de esta iniciación, el hombre es perfecto en cuanto a nuestro esquema, en cuanto a nuestro planeta, la Tierra. Y entonces puede decidir libremente su futuro, que puede transcurrir en nuestro planeta o en otro lugar del cosmos. O sea, esto se denomina la ascensión, ¿no? Por ejemplo, el día del maestro Saint Germain, que fue el día 1 de mayo, fue ascendido, ¿no? En cuerpo y alma. Bueno, con esto finalizo el videoprograma, sin antes decir que nada es casualidad, todo es causalidad. Un abrazo.